Dios bendiga a los hermanos en esta tarde. Gloria sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Es un honor estar aquí. Y como dice el pastor, para esto nadie es suficiente, pero confiamos en un Dios todopoderoso y Él es fiel. Él es fiel. Él nunca nos defraudará, nunca nos dejará. Prometió estar con nosotros en todas nuestras situaciones, en todas nuestras luchas, y me encomiendo a Él. Padre, en el nombre de Jesús, tú, oh Dios, has escuchado la oración de tu siervo. Yo ruego, Señor, también que tú seas conmigo y me permitas comunicar el mensaje que tú has puesto en mis labios. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mis amados, abran las escrituras al libro de Isaías. Tenemos ahí un pasaje muy conocido que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en el tiempo que nos resta. Gloria a Jesús. Si todo sale bien, yo voy a presentar el mensaje, pero a través de los labios de otra persona va a salir la aplicación. Y ustedes entenderán más adelante. Busquemos en el libro de Isaías capítulo 9. Como dije, es una porción muy conocida. Isaías 9, capítulo 9, verso 6. Es esa porción que para estos tiempos de Navidad siempre leemos. Es un texto muy conocido, seguro lo saben de memoria, y no pretendo tener una gran revelación en este día, simplemente comunicarles lo que Dios tiene para ustedes, como un recordatorio, un deuteronomio de lo que dice su palabra. Y a veces muchos de los predicadores que se paran aquí dicen: wow, el Señor confirmó la palabra a través de un cántico. Bueno, yo puedo decir que todos los cánticos hoy confirmaron la palabra. Gloria a Jesús. Mire cómo dice así, capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable. Es más, dígalo conmigo. Vamos a repetir esos nombres, son tan hermosos. Dígalo conmigo: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gloria a Dios. Dale el aplauso. Amén. Este es un texto muy hermoso. Como dije, es un texto que todos nosotros hemos leído, conocemos, se cita mucho durante este tiempo, y es un texto que podríamos decir que es una profecía mesiánica. Nos habla del primer advenimiento de nuestro Señor Jesús y aún también de su segundo advenimiento, que será en el futuro. Y como dije, es un pasaje profético, es una palabra profética, palabra mesiánica, que nos habla de Jesucristo el Señor, de su nacimiento. Y cuando examinamos las Escrituras, un buen lector encuentra más de 100 textos o 100 profecías mesiánicas, más de 100. Algunos dicen que hay 115, 120, 117, pero imagínense, hermano, más de 100 textos, 100 profecías acerca de la vida de Jesús. Toda su vida, desde el momento que nació hasta el momento que fue llevado al Padre, ascendió a los cielos, toda su vida está escrita en la ley, en los profetas y en los salmos. Vemos el cumplimiento de cada una de esas promesas en la vida de Jesús.
Y hay una exactitud tan poderosa, tan impresionante, que no cabe duda de que Jesucristo es el Señor, el Cristo, el Mesías de Israel. Amados hermanos, en este día yo quiero hablarles acerca del tema los hombros de Jesús. Los hombros de Jesús. Es triste que la gran mayoría del pueblo judío no ha entendido estas cosas. Muchos pueblo judío hoy en día anda en el secularismo, en el liberalismo, lejos de Dios. Pero a nosotros, los pequeños, los gentiles, tenemos la dicha, la gracia de que Dios nos ha revelado estas cosas. Y en otro tiempo para nosotros no entendíamos la palabra, no teníamos conocimiento, no sabíamos que todos esos textos y esas profecías eran concernientes a Jesús. Pero el Señor en su gran misericordia nos abrió los ojos para ver la verdad de las Escrituras. Y por eso hay que dar gloria y honra. Somos bienaventurados, amados hermanos. Somos un pueblo bienaventurado. Y quiero decirles también que aún Jesús comprobó que las Escrituras hablaban de Él. En el libro de Lucas capítulo 24, verso 44, y no lo tienen que buscar, simplemente lo cito, dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y yo quiero, antes de entrar en el mensaje, simplemente observar, enumerar algunas de las profecías que nos hablan de Jesús en el Antiguo Testamento, en estos libros que hemos mencionado. Hemos leído uno, que es el capítulo 9, verso 6. Pero hay muchos, y no se los voy a citar todos los 100 que hay, pero quiero exaltar algunos y reconocerlos. Por ejemplo, está el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Dice que Él nacería de una virgen. Dice la Biblia en esa porción, dice: el Señor mismo os dará señal. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. También está otra que habla de que Jesús sería descendiente de Abraham. También hay profecías, y no voy a dar las citas para ahorrar el tiempo, pero estoy simplemente enumerando, declarando cuáles son esas verdades o esas profecías que fueron dadas acerca de la vida de Jesús, que tuvieron su cumplimiento. Yo tengo todos los textos aquí, pero simplemente las menciono. Vendría de la tribu de Judá, vendría de la casa de David, nacería en Belén. Miqueas capítulo 5, verso 2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esa pequeña ciudad, Belén, fue el lugar que Dios escogió para que su hijo naciese. Y aunque sus padres no eran de esa región, Dios permitió que se dieran las circunstancias de que el rey hiciese un censo para que Jesús naciese en el lugar a donde el profeta Miqueas, amén, por revelación del Señor, profetizó que desde ahí iba a nacer el Señor. Y todo lo vemos, hermano, el hecho de que iba a ser llevado a Egipto, iba a ser ungido por el Espíritu Santo, iba a haber un mensajero que le iba a preparar el camino, haría milagros, anunciaría las buenas nuevas, entraría a Jerusalén montado sobre un asno, sería rechazado por sus propios hermanos, sufriría la muerte humillante, sería traicionado por un amigo, vendido por 30 piezas de plata. Todo eso, amados hermanos, está en los salmos, está en los profetas y en la ley de Moisés. También de que iban a horadar sus manos y sus pies.
Nada de eso fue para un buen lector y para alguien que tenía los ojos abiertos, así como los tenía Simón y Ana, que dice la Biblia que estaban en el templo esperando la esperanza de Israel. Ellos estaban pendientes de esas profecías. Y por eso es que estaban ahí esperando, porque habían recibido de parte de Dios y estaban despiertos sus ojos, estaban atentos a las profecías. Mientras que, como el pastor nos predicaba ayer, los sacerdotes, los que estaban a cargo de enseñarle al pueblo la ley, estaban cegados sus ojos y no entendieron la visitación de nuestro Señor Jesús. Pero dice la Biblia que todo esto está escrito, de que iba a ser herido en el costado, de que le darían a beber vinagre, todo eso, que resucitaría de los muertos. Mire cómo dice el Salmos 16, verso 10. Salmo 16, verso 10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Una porción también, una profecía mesiánica, un texto que habla de que el santo de Israel no vería corrupción, sino que su cuerpo después de 3 días resucitaría y Dios sacaría su alma del Seol. También de que ascendería a los cielos y finalmente que se sentaría a la diestra del Padre. Mire cómo dice el Salmo 110, verso 1. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Más de 100 promesas, profecías cumplidas con exactitud en la vida de Jesucristo. En la vida de Jesucristo. Es algo muy impresionante. Y como dije anteriormente, a nosotros el Señor nos ha abierto los ojos para ver estas cosas. Pero gran pueblo de Israel todavía está en ignorancia, lejos de Dios. Pero como iglesia tenemos que seguir orando por la nación de Israel. La palabra nos manda orar por ellos. Y aunque la palabra se tiene que cumplir y muchos tendrán que conocer y conocer a Jesús después que pasen gran tribulación, creo que todavía hay un pueblo, un remanente que Dios quiere rescatar antes de que Él venga por su iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Pero toda su vida fue profetizada, toda su vida fue profetizada. Por eso fue, y todo marcó un tiempo exacto. Cuando uno examina también las profecías de Daniel, todo lo que el Señor les reveló a Daniel. Y luego cuando el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice: cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios, el kairos de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero ¿cuándo fue que Jesús vino al escenario del hombre? En el tiempo que Dios dijo, en el tiempo cuando se cumplió todas las profecías, en el cumplimiento del tiempo. Y como dije, un buen observador objetivo puede estar de acuerdo y decir: Jesús es el Mesías. Pero vamos a examinar el texto que el Señor nos ha dado. No vamos a mirar todos esos textos, pero sí el que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estas palabras las profetizó. Esto fue revelado al profeta Isaías por ahí, por el tiempo cuando Usías había terminado de morir. Usías era uno de los reyes en Israel, y Dios levantó a Isaías a traer un mensaje a la casa de Israel y a la casa de Judá. En ese entonces el reino estaba dividido. Y Dios había levantado diferentes reyes para traer palabra para su pueblo.
Y Isaías tuvo la dicha de hablarle a las dos casas, a las 10 tribus de Israel que estaban en el norte y a la tribu de Judá que estaba en la parte sur. Pero muchas de las profecías, muchas de las palabras que Dios le dio a Isaías, cuando miramos los primeros capítulos de ese libro, vemos que fue una palabra fuerte de reprensión, fue palabras para los líderes, que arremetía porque había rebelión en el pueblo. Y yo quiero examinar algunas de lo que el Señor le dijo a Isaías antes de llegar al capítulo 9. Es como un trasfondo bíblico antes de llegar al capítulo 9. Mire lo que dice el capítulo 1. Porque fue muy fuerte como Dios habló a Israel y a Judá antes de que Él luego hablase la profecía del capítulo 9, verso 6. Mire cómo dice el verso 2 del capítulo 1. Simplemente para que tengan un contexto y luego vamos a aclarar algo. Dice así, capítulo 1, verso 2. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque Jehová habla, o porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Mire cómo dice el verso 3, un poquito más adelante. Dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. ¿Cómo era este pueblo? Cargado de maldad. Tomen eso en mente. Generación maligna o de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Mire cómo dice el verso 5. O bueno, seguimos ahí en el verso 4. Verso 5 dice así, porque ¿qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y mire cómo dice el verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Verso 13. No me traiga más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mire lo que Dios está hablando a través de los labios de este profeta a la nación de Israel, tanto las 10 tribus del norte y a la casa de Judá, la tribu del sur. Palabra fuerte, que aún mismo Isaías se conmovía y decía, Señor, pasa el carbón encendido por mis labios. Y él cuestionaba por qué Dios le daba una palabra tan fuerte. Y aún en el capítulo 5, si van conmigo al capítulo 5, Isaías pronuncia 6 ayes contra Israel. 6 ayes. Mire cómo dice el verso 8 del capítulo 5. Ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Mire cómo dice el próximo ay, el verso 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Verso 18. Dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con yundas de carreta. Verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas, o que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Muy triste la condición espiritual de este pueblo. Mire cómo dice el verso 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Y finalmente el último ay que Isaías pronuncia sobre su pueblo. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Amados hermanos, Isaías está viendo un panorama muy oscuro en la nación de Israel. Y la gran mayoría de los profetas tenían esa carga a través de los años. Pero lo que Isaías está aquí hablando era muy oscuro. Vamos a ir al capítulo 9, que es donde está nuestro texto y es donde vamos a seguir. Verso 1, capítulo 9. Aquí comienza a cambiar el panorama. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mal, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo. Otra vez, enfatizo ahí, que hizo... O bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Que la venida de Jesús, ¿qué fue lo que hace? Va a quebrar el pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Oh, amados hermanos, después que Isaías presenta un panorama bastante oscuro en la historia de Israel, de repente, por inspiración divina, él comienza a ver con sus ojos el nacimiento de un niño. Y es interesante para mí que cuando él menciona el nacimiento de este niño, él no está hablando de que vendría en el futuro, sino que él dice, un niño nos es nacido. Y si usted sabe, el cumplimiento de esa profecía sobre la vida de Jesús no sucedería sino hasta 7 siglos después. Entonces, ¿cómo es que Isaías está diciendo que nos ha nacido un niño? ¿Por qué es que él lo dice en el tiempo presente? Amados hermanos, es porque él puede ya fijar sus ojos en la liberación de Israel. Él está mirando con ojos de esperanza. Y cuando Dios te revela a ti la esperanza, amados hermanos, tú puedes ver tu liberación, aunque esté 7 siglos por delante, tú la puedes ver en el presente. Isaías habla de este nacimiento como que si fuese en el tiempo presente, cuando en realidad, amados hermanos, 7 siglos. Pero él lo dice con una certeza: un niño nos es nacido. Sí, he profetizado mucha oscuridad, los ayes. Este es un pueblo que está completamente lejos de Dios. Pero viene liberación para Israel. Un niño nos es dado. Un niño nos es, un niño nos es nacido. Y nosotros sabemos que cuando nace un niño en una familia, y ustedes saben que recientemente, 5 meses atrás, la familia Alvarado llegaron a ser abuelos.
Y cuando nace un niño, wow, como que todo, si estaba oscuro, todo sale nuevo. Si estaba nublado, de repente ahora está muy soleado. Porque eso es lo lindo cuando nace un hijo en la familia. Yo he visto y conozco de hogares que sufrieron un mal, una pérdida, una enfermedad, pero de repente en los meses o en ese mismo tiempo cuando hubo dolor, Dios envía una criatura y como que sirve para traer bálsamo durante ese tiempo de dolor. Lo he visto, lo he comprobado en muchas familias a través de los años sirviendo al Señor. Pero, amados hermanos, la esperanza nos ayuda a esperar en la liberación de Dios. Y el nacimiento de este niño iba a traer alegría, esperanza y bendición. Entonces, cuando la Biblia dice un niño nos es nacido, nos está hablando de la humanidad de Jesús. Esta profecía revela que Jesús nacería de una mujer, y así se dio. Pero luego dice, un hijo nos es dado. Eso habla de la divinidad de Jesús. Y Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Pero aquí está la porción a donde yo me quiero concentrar. Dice, el principado sobre su hombro. Pero mire lo que dice en la Biblia de las Américas. Dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Pero aún me gusta mejor como dice la Nueva Traducción Viviente. Dice así, dice, y el gobierno descansará sobre sus hombros. Y por eso le dije que el mensaje es los hombros de Jesús. Pero no tanto quiero hablarte de los hombres físicos de Jesús, que sí tenía los hombros inclinados, si lo tenía estrechos, si lo tenía anchos. Sino quiero hablarte de los hombros espirituales de Jesús. Aunque no está de mal hablar de los hombros físicos de Jesús, porque yo estoy más que seguro que Jesús tenía hombros anchos. Jesús no andaba con los hombros caídos, inclinados, estrechos. Cuando miramos el perfil de Jesús en las Escrituras, en los Evangelios, vemos un hombre que estaba completamente entregado a la voluntad del Padre. Él no vivió una vida de comodidad. Y el hecho de que él vivió enfocado en el propósito de Dios, y todas las largas caminatas que él tuvo que hacer, yo creo que él tuvo un cuerpo bastante desarrollado. Y aunque la Biblia no dice cuál era su peso, su altura, la estructura de su cuerpo, si era musculoso, si no lo era, yo estoy seguro por el propósito y por el hecho de que él entendía que su cuerpo sería una ofrenda para el Padre. Él, entendiendo esa verdad, él se guardó y Dios le entregó un cuerpo porque él tenía que ser el Cordero de Dios inmaculado. Él tenía que tener un cuerpo perfecto, si podríamos decir así. Tenía que tener un cuerpo capaz para llevar el peso que vamos a ver que él tuvo que llevar. Jesús no vivió una vida sedentaria. Jesús no vivió echado para atrás. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y luego dijo también, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde acostar su cabeza.
Él no vivió en la comodidad. Toda su vida fue dedicada al Padre y tenía que tener un cuerpo bastante desarrollado para llevar a cabo la voluntad y la obra que el Padre le había dado. Y yo estoy más que seguro que Jesús tenía hombros anchos para la obra que Dios le tenía. Él no era el barrigón de Belén. Y yo digo eso porque una vez yo vi una comedia satírica completamente diabólica que a través de los años ponen para mofarse y burlarse de Jesús. Y tenían a Jesús gordo, bien así, sobrepeso. Y yo me molesté y así le llamaban el barrigón de Belén. En inglés, Fat Jesus. Y yo decía, wow, verdaderamente el odio que el mundo le tiene a Jesús, no entendiendo que Él es el don del Padre, que Él fue dado para ellos, para salvación, para que lo conozcan al Dios. Ni fue barrigón, ni tampoco fue un flaco enclenque débil ahí, como a veces lo vemos en las películas. No, Él era un hombre valiente, un hombre completamente devoto al propósito de Dios, que andaba erguido con su pecho afuera, porque Él quería ser obediente a lo que Dios le había mandado. Él era fuerte. Pero vamos a entrar en lo que son los hombros. Vamos a ir de lo conocido a lo desconocido. Los hombros nos hablan de la fuerza, el poder, el dominio, el gobierno y la responsabilidad. También los hombros nos hablan de descanso y de virilidad. Vamos a mirar a varios textos a donde la Biblia habla de los hombros, para ver y comprobar cómo es que la Biblia nos habla de estas cosas. Busquemos en el libro de Génesis, capítulo 21. Génesis 21, verso 14. Dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Le puso el odre de agua, ¿dónde? En el hombro, porque en el hombro es donde se cargan los pesos pesados, las cargas pesadas. Mire cómo dice Génesis 24:15. Génesis 24:15. Vamos a mirar varios textos, a recorrer las escrituras, hablando de los hombros. Dice así, 24:15: y aconteció que antes que acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Así como Agar llevaba el odre de agua, así Rebeca de igual manera llevaba el cántaro sobre su hombro. Ahora vamos a Éxodo 28. El hombro es el lugar donde se pueden cargar las cosas más pesadas. Pero mire cómo dice ahora Éxodo 28. Otro contexto de los hombros, un poquito más, entrando para profundizarnos un poco más. Dice así, 28:12. 28:12. Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del ephod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón le llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Entonces Dios da la instrucción que Aarón, que es el sumo sacerdote, el representante del pueblo de Dios, el pueblo
ante Dios, Dios da la instrucción de que ellos lleven los nombres de las tribus de Israel sobre sus hombros como memorial delante del Señor. Nótese la responsabilidad que tenía el sumo sacerdote. Cuando él ministraba en la presencia de Dios, él llevaba en el efod y en esas dos piedras de ónice sobre sus hombros los nombres de Israel. Y eso era una conciencia para él, que él no estaba simplemente ahí presentando una ofrenda personal, sino que él estaba ahí parado como representante, como el que lleva el pueblo sobre sus hombros. Y eso es lo que hace el sumo sacerdote. Esa es la responsabilidad que cae sobre los hombros y cayó sobre los hombros de Aarón. Deuteronomios 31:9 dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Entonces dice que los levitas llevaban el arca del pacto de Jehová. ¿Y dónde lo llevaban? Sobre sus hombros. La ley mandaba que los levitas llevasen el arca de Jehová, que era lo más santo de todos los utensilios de el tabernáculo. Ahora vamos a Primera de Crónicas capítulo 15. Seguimos estudiando acerca de los hombros. Primera de Crónicas 15:15. Dice así: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Esto fue cuando Dios le puso en el corazón a David transportar el arca, ¿verdad? Y llevarlo al templo o al lugar estable, en un lugar estable, no en el templo no había sido construido. Pero ustedes saben que anteriormente David había tratado de mover el arca, transportar el arca, pero lamentablemente no siguió las instrucciones que había Dios dejado a través de los labios de Moisés, y traían el arca transportado en un carro nuevo, dirigido por dos bueyes. Si ustedes conocen la historia, cuando los bueyes tropezaron, de momento el arca comenzó a caerse, y Usa extendió su mano para que el arca no se cayese, y Dios en ese momento ahí mató a Usa. Y como el pastor nos ha dicho, Dios le convirtió la fiesta de David en un tiempo de luto, en una funeraria. ¿Por qué? Porque no siguió las instrucciones. Pero 3 meses más luego, después que se humilló y le pidió al Señor dirección, dice ahí en Primera de Crónicas capítulo 15 verso 15, que esta vez los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta como debe de ser sobre los hombros. ¿Por qué? Porque los hombros hablan de asumir responsabilidad, de tomar las cargas de Dios, tomarlo de Dios y llevarlo sobre los hombros. No es un carro nuevo, porque ese no era el propósito de Dios ni lo que Dios había encomendado. Seguimos, Segunda de Crónicas capítulo 35. Segunda de Crónicas capítulo 35. Miremos el verso 1, 2 y 3. Dice: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios, y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel
que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la cargáis más sobre los hombros. Ahora servir a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Entonces, todos estos años, por siglos, desde que el arca fue construido y ese fue dedicado a Dios y tipificaba la presencia de Dios, desde ese día en el desierto, a través de los siglos, cuando el arca se transportaba, legítimamente se llevaba sobre los hombros de los levitas, los sacerdotes, siglos. Pero llegó el día cuando el templo había sido acabado, el templo de Salomón, y Dios utiliza a Josías y le dice al pueblo: ya no tendrán que cargar más el arca santa en la casa que edificó, sino que lo leo otra vez. Dice: y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel, que estaban dedicados a Jehová: poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la cargáis más. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios, entendiendo que ahora había un lugar más estable para la presencia de Dios, para el arca, le quita la responsabilidad ahora de los sacerdotes y dice: ya no tienen que llevar el arca. Hay un lugar más estable para que pueda ahora residir. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Es que el arca no era sostenible para siempre que el arca fuese llevada sobre los hombros de los hombres, porque los hombres son débiles, flacos, y solamente por un tiempo Dios permitió que los hombres cargasen la presencia de Dios, el arca de Dios. Pero eso no iba a ser sostenible para siempre. Dios tiene un lugar estable y tenía un lugar estable, y dijo: va a ser en la casa de Jehová, va a ser en el templo de Salomón. Sigo hacia adelante. Hay cargas que a través de los años se hacen gravosas. Hay cargas que el Señor tiene que librarnos de ellas. Hay cosas en nuestras vidas, en la vida natural, cosas que nos cargan. Usted sabe que aún el ministerio puede ser una carga. Aún el ministerio. Dios no es una carga, nunca, jamás. Él es el que quita nuestras cargas. Pero el ministerio, si no lo llevamos bien, se puede convertir en una carga. Hay muchas cargas: el trabajo, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, las dificultades financieras, tener un hijo o una hija extraviado. Hay muchas cosas que nos pueden cargar en la vida. Pero Dios nos dice en su palabra: echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y Jesús, el hombre de los hombros anchos, dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús dice: pon tus cargas sobre mis hombros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amados, Jesús es el que tiene los hombros anchos para llevar nuestras cargas. Él es el único. Hay cargas que tú no puedes llevar y tú tienes que soltárselas a Jesús. Él dice: lleva mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es interesante que el yugo de Jesús tú lo puedes llevar. El yugo del pecado, el yugo del estrés de la vida te va a aplastar, pero el yugo de Jesús nunca te aplastará. ¿Usted sabe por qué? Porque Él es el que lleva el peso por ti, pero tú tienes que estar enyugado con Él.
Jesús ofrece descanso para nuestras almas cansadas. Así que cambia tus cargas por el descanso de Jesús. Ven a Él con tus cargas. Jesús sabe llevar las cargas en sus hombros. Quiero que vayan conmigo al capítulo 19. Seguimos hablando de los hombros, pero ahora vamos a hablar de los hombros de Jesús. Juan 19. Jesús sabe llevar las cargas. Por eso Él dice: venid a mí los trabajados y cargados. Juan 19, verso 17. Aquí está la historia de el tiempo cuando Jesús, después de estar condenado en el tribunal de Pilato, en el pretorio, después que Jesús termina de ser latigado, le ponen una corona de espinas sobre su cabeza. Dice la Biblia que lo golpearon con una caña sobre su cabeza y sangrando. Mire lo que dice el verso 17. Dice: y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Jesús es experimentado en dolor. Jesús sabe llevar las cargas. Sus hombros son anchos, y se comprueba cuando Él llevó esa cruz por ese camino, ese camino de dolor. Se cree que desde el lugar a donde Pilato lo condenó hasta ese lugar, la calavera, el Gólgota, es aproximadamente 800 metros. En nuestras medidas, media milla. Y era subiendo hacia arriba, cargando una cruz que dicen que pesaba más de 150 libras. Y dice que Él iba llevando esa cruz. Y gracias, claro, por el cirineo que lo ayudó. Pero Jesús, en ese camino hacia el Gólgota, nunca retrocedió. Él siguió hacia adelante, porque Él sabía que Él estaba llevando el pecado tuyo y el mío en esa cruz. Y Él nunca se retrocedió, sino que Él siguió hacia adelante, obediente, cargando su cruz sobre sus hombros. Los hombros de Jesús son anchos y cargaron su propia cruz. Pero más que las 150 libras de esa cruz, había otro peso que había aplastado a los hombres desde Adán hasta acá, y ese era el peso del pecado. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al capítulo 38 del libro de Salmos. Salmos 38, uno de los textos o profecías o porciones proféticas mesiánicas. Salmo 38, verso 3. Dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Aquí el salmista habla de cómo es el pecado, que el pecado es un peso
que hace que el hombre ande encorvado, humillado. Eso es lo que hace el peso del pecado. Pero gracias sean dadas a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que llevó sobre sus hombros y sobre su cuerpo, ahí en esa cruz, colgando por 6 horas, Él llevó nuestro pecado. La Biblia dice que cuando llegó la hora sexta, se oscureció el lugar. Toda la tierra quedó en tinieblas. Y luego en la hora novena, sintiendo Él la separación del Padre y cargando sobre sus hombros y sobre su cuerpo el peso del pecado, sintió que el Padre se alejaba de Él. Y nosotros conocemos ese gran clamor: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese mismo instante los pesos de toda la humanidad, desde Adán hasta ese momento, estaban sobre los hombros de Jesús. Él llevó mi pecado y tu pecado. Dice la Biblia en 1 de Pedro 2:24 que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el matadero. Amados hermanos, el pecado es una carga que solo Jesús pudo llevar por nosotros. La mayor carga en la vida es llevar el peso de nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra condenación a Dios, ante Dios. Pero gracias de que Jesús, un hombre experimentado en quebranto, varón de dolores, llevó en su cuerpo y en sus hombros nuestra cruz y nuestro pecado. Gloria sea el nombre de Jesús. Isaías dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice sobre Él: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él cargó el pecado mío y el tuyo. Y si nosotros estamos aquí sentados hoy, disfrutando de una buena relación con Dios, sintiendo su presencia, es porque Jesús estuvo dispuesto a llevar tu carga y la mía. Gloria sea su nombre. Él asumió responsabilidad. Él no le corrió al peso que había sobre sus hombros, sino que voluntariamente se entregó por toda la humanidad, para que nosotros pudiésemos recibir una nueva vida, una vida justa, y tener relación con el Padre. Gloria sea su nombre. Hoy disfrutamos de la presencia de Dios porque Él llevó nuestros pecados. Gloria a Dios por los hombros de Jesús. Hay una historia interesante que leí en estos días. Una historia, una leyenda de un tal San Bernardo. Y si usted tiene algún pasado católico, posiblemente usted ha escuchado esta historia. Pero es la historia de la santa llaga sobre los hombros de Jesús. Hubo un tal San Bernardo, una leyenda, como dije, que en cierta ocasión le preguntó a Jesús cuál fue el dolor más desconocido por los hombres durante el tiempo de la crucifixión. Y supuestamente este San Bernardo le respondió a Jesús, o le preguntó a Jesús, y Jesús le respondió y le dijo: tenía una llaga profundísima en el hombre sobre el cual cargué mi cruz. Esa llaga era la más dolorosa de todas. Los hombres no la conocen. Honrad pues esta llaga, y haré todo lo que por ella pidas. Y este San Bernardo, por el resto de su vida, veneraba la santa llaga sobre el hombro de Jesús, y todo lo que él le pedía a Dios era por esa santa llaga en los hombros de Jesús. Y no puedo yo comprobar esto
Pero la Biblia a mí me dice que yo pida todas las cosas, no por la santa llaga en los hombros de Jesús, sino en el nombre de Jesús. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero no sé si le funcionó a San Bernardo, pero él veneraba esa santa llaga sobre los hombros de Jesús. Volvemos al texto, Isaías 9:6. Dice, y el principado sobre su hombro. Entonces, por cuanto Jesús cargó el pecado sobre sus hombros, en su cuerpo, ahora Él puede llevar el principado sobre sus hombros. Aquí cuando la Biblia habla de principado, y me gusta más la versión nueva versión, o la nueva traducción viviente, porque dice que el gobierno descansa sobre sus hombros. Aquí la palabra gobierno no es tanto republicano, demócrata, independiente. Aquí la palabra gobierno aquí es la palabra misra. Y quiero leerle algo aquí. El término misra se refiere al concepto de dominio o reino. Se utiliza para denotar autoridad, control o acto de gobernar. En el contexto de la Biblia, a menudo implica un gobierno, un reino, un liderazgo divinamente ordenado, particularmente en relación con el reinado de Jesús. Entonces, cuando la Biblia aquí nos dice, esa profecía mesiánica nos dice que el principado, el gobierno estará sobre sus hombros, está hablando que este niño vendría a ser un rey soberano y que el gobierno iba a estar sobre él, el reino, él iba a ser un rey. Y este niño iba a gobernar, iba a tener dominio. Los hombres o los hombros representan poder, fuerza y responsabilidad. Y sobre Jesús iba a descansar el poder, el dominio y el reino. Eso es lo que la Biblia está diciendo cuando dice que Él va a llevar sobre sus hombros el gobierno. Este niño va a establecer un reino en la tierra. Y Él va a ser el gobernante fiel y justo de este reino. Eso es lo que está enseñando y declarando esta profecía. Que Él va a encarnar el reino de Dios en la tierra. Él iba no solamente a ser el progenitor, el fundador, sino que el mismo reino iba a estar establecido sobre Él. En otras palabras, el reino no es más grande que Él, no. El reino es grande porque está sobre sus hombros. Gloria sea su nombre. El reino va a tener sostenimiento porque está sobre los hombros de Jesús. Ustedes se recuerdan cuando leímos acerca de los levitas, los sacerdotes, que Dios quitó la carga y dijo: ya no tendrán que cargarlas. Vuelvan a servir a Jehová. Le quito esta carga para que ahora no tengan que volver a cargar el arca. Hay un lugar más estable. Así son los hombros de Jesús. Son más estables. Gloria sea su nombre. ¿Qué es lo que dice este texto? ¿Cómo es que este niño Jesús va a establecer el reino? Nos hacemos la pregunta: ¿cómo es que Jesús va a establecer este reino? ¿No existe ya un reino? El reino romano. Jesús, cuando nació, y ustedes conocen la historia, nació bajo el régimen, o pudiéramos decir el reino romano. Pero cuando le preguntaron a Jesús si su reino era de aquí, Él dijo: mi reino no es de aquí. César no tiene nada que preocuparse. Mi reino no es de aquí. Yo vengo a establecer un reino, pero mi reino no es de aquí.
Pero había un reino existente que era aún más poderoso que el reino de César. Yo quiero hablarles un poco de ese reino. Vayan conmigo al libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos 5. Porque la profecía dice que este niño va a gobernar, va a ser un rey. Pero si él va a gobernar en la tierra, si él va a traer el reino de Dios hacia la tierra, él tiene que destronar a un rey. Vamos a ver quién es que él tiene que destronar. Romanos 5:12. Dice así, 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora mire cómo dice. Entonces, el pecado, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿verdad? Ahora mire cómo dice el verso 17, brinquemos al 17, para que veamos cuál era el reino que estaba aún reinando en ese tiempo. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, reinó ¿quién? La muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Pero vamos a dejarnos aquí, porque aquí dice que en ese entonces había un reino, y era el reino de la muerte. Ese era el reino que Jesús vino a destronar. No era tanto el reino de César, el reino romano. Es más, yo diría que el reino romano era un agente del reino de la muerte. Así que destronar a César no iba a cambiar nada, porque había un reino más poderoso que el de César, que había reinado sobre todos los imperios, y ese reino de la muerte era el que Jesús venía a destronar. Gloria sea su nombre. Gloria a Jesús. Todos los hombres estaban destinados a morir, pero no tanto morir es cesación de vida, sino que morir es separación de Dios, estar separados de Dios. Y esa era la condición del hombre antes de Jesús venir. El hombre estaba separado de Dios, sin esperanza, bajo el régimen de la muerte, bajo el reino de la muerte. Pero Jesús, como vimos, cargó la cruz y llevó en su cuerpo nuestro pecado. Jesús vino a destronar la muerte que reinaba sobre todos los hombres. Quiero que vayamos al libro de Colosenses. Libro de Colosenses. Yo estoy utilizando muchos textos bíblicos para que esto quede grabado en nuestros corazones. La obra que nuestro Dios hizo por nosotros, nuestro Señor. Dice Colosenses capítulo 2, verso 13. Capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado, esa era la condición del hombre, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y mire cómo dice el 14 y el 15. Anulando, esto fue lo que Jesús hizo cuando él murió en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis amados hermanos, con su muerte
Él destruyó el pecado y con su resurrección destruyó la muerte, que era lo que estaba reinando sobre los hombres. Pero Jesús vino a establecer su reino aquí en la tierra. Él vino a traer el cielo a la tierra y conectar la tierra con el cielo. Él llevó sobre sus hombros nuestros pecados. Y dice la Biblia que los despojó a todos los principados y a las potestades y lo exhibió públicamente. Y con su resurrección venció. Y ahora dice la Biblia en Filipenses, quiero que vayan conmigo, Filipenses capítulo 2. Estoy utilizando versos, dejando que la palabra sea la que nos predique en este día. Filipenses 2:8. 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Seguimos hasta el 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de su nombre. Oh, amados hermanos, por cuanto Jesús llevó sobre sus hombros no solamente la cruz, sino también llevó nuestros pecados, Dios lo ha exaltado y lo ha puesto y le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús no vino tanto a restaurar un reino político. Él vino a establecer su reino en nuestros corazones. Y por eso es que nosotros estamos aquí, somos sus hijos, estamos llenos de Él, celebramos este tiempo porque Él ha nacido en nuestros corazones. Su reino ha nacido en nuestros corazones. Somos sus hijos y estamos bajo su reino. Ya el reino de la muerte no gobierna sobre nosotros. Estamos bajo el reino de nuestro Señor y amado Jesucristo. El reino de Dios se lleva en el corazón. Y como dice la palabra, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, yo le dije anteriormente que esta porción bíblica también tiene un cumplimiento en el segundo advenimiento. No solamente esa profecía, y muchas de las profecías mesiánicas, muchas se han cumplido, pero hay otras que se han cumplido parcialmente. Entonces, esta profecía que estamos estudiando tiene un cumplimiento en el primer advenimiento de Jesús, cuando vino como niño, y estamos hablando de esto. Pero también tiene un cumplimiento en el tiempo del final, cuando Jesús venga a establecer su reino en lo físico, porque ahora su reino está establecido sobre su iglesia, sobre sus hijos, su pueblo, en nuestros corazones. Pero la Biblia nos enseña que llegará un tiempo en el final cuando Jesús mismo vendrá a la tierra y reinará por 1 milenio, por 1000 años, y Él establecerá su gobierno. Y dice: todo ojo le verá, todo hombre reconocerá que Él es el Señor. Y ahí es donde se cumple esa palabra, que toda lengua y toda rodilla, toda lengua tendrá que confesar y toda rodilla se tendrá que doblar. Toda. Se cumplirá en el tiempo del milenio, cuando Cristo gobernará desde Sión. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 11, para que veamos el cumplimiento de cuando eso se llevará a cabo. Capítulo 11, comenzando con el verso 15.
Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Verso 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y el verso 17 dice, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Oh, eso tendrá su cumplimiento, amados hermanos. Así como hemos visto la gran mayoría de estas profecías cumplirse, no queda duda de que esa también se cumplirá. Y Jesús vendrá en su segunda venida. No estamos hablando de rapto, sino de su segunda venida. Y Él vendrá a la tierra con sus secuaces de ángeles y arcángeles detrás de Él. Y Él pondrá su pie sobre el monte, y ahí desde Jerusalén Él reinará y tendrá su reino. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice en este día. Pero quiero hablarles de 5 cualidades de este rey para ir concluyendo. ¿Qué es lo que leímos en el mismo capítulo? Este rey, dice la Biblia, que es admirable. Oh, todo el que le ha conocido puede concluir de que no hay alguien más admirable que nuestro Señor Jesucristo. Él dice la Biblia que Él es consejero. Dice la Biblia que Él es Dios fuerte. Y dice que Él es Padre eterno. Y como que eso nos tira, no sé, un cuestionamiento. Pero Jesús es Padre eterno. No hay nada que discutir. Simplemente que Él es el Padre de la eternidad. Eso no tiene nada que ver. No hay ningún choque con el Padre, que si el Hijo, que si la Trinidad, ningún choque. Jesús es Padre eterno. En otras palabras, Él es el Padre de la eternidad. Y finalmente Él es el príncipe de paz. Y nosotros tenemos la paz de Dios en nuestros corazones, porque Él es el que está reinando en cada uno de nosotros. Él es el que tiene los brazos y los hombros anchos para llevar el reino de Dios y sostener nuestras vidas. Ahora quiero terminar hablándole de cómo es que Jesús es el que lleva las llaves. En esta semana el pastor compartió con nosotros un mensaje de nuestro amado y querido pastor Manolo. Y mientras yo preparaba este mensaje, le pedí al Señor, cuando el pastor me llamó, y yo dije: wow, Señor, ok, nunca es fácil para mí hacer estas cosas, pero siempre dispuesto para el Señor. Y pues le pedí al Señor y comenzó el Señor a ministrarme algo, y de ahí comencé a tomar notas, y el Señor me dio lo que les voy a leer. Y cuando el pastor, creo que fue el miércoles que la hermana Maritza compartió este mensaje, cuando yo leí eso estremeció mi corazón, porque para mí me fue una gran confirmación de que el mensaje de hoy era lo que Dios me estaba dando. Como el pastor dice, a veces no es qué vamos a decir, porque hay tanto que decir. Es preguntarle al Señor: el mensaje de hoy es el mensaje que tú tienes para el pueblo ese día. Y pues quiero leerles, antes de entrar en esta última final, pero quiero leerles Isaías. ¿Tienen la paciencia para leer 3 textos más conmigo? Amén. Muy bien. Isaías 22:22. Y yo sé que hemos recorrido las escrituras y lo he tratado de ser bien ligero para no tomarles mucho tiempo. Pero
tengo que terminar con esta porción porque creo que es muy profético y para que ustedes vean, hermano, que Dios está en medio nuestro. Dios está en medio nuestro. Esto no fue coincidencia, esto yo no lo planifiqué. El hecho de que la hermana ayer trajo unas llaves, usted lo va a ver. Mire lo que dice Isaías 22:22. Hablando de Jesús, que era descendiente de David. Y Dios le había prometido a David que siempre iba a haber un descendiente en el trono. Dice así, Isaías 22:22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Está hablando de Jesús. ¿Y qué iba a hacer con la llave? ¿Qué es lo que representa la llave? Representa autoridad, entrada, gobierno, acceso. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Y esta llave qué hará? Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Ahora vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. El cumplimiento de esta palabra. Apocalipsis 3:7. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Quién es ese? Ese es Jesús, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. ¿Tienen la paciencia para un texto más? Mateo capítulo 16. Mateo 16, la famosa historia cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente quién soy yo? Y ustedes conocen la respuesta que le dio Pedro. Mire cómo dice el verso 16. Respondió Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Seguimos. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esa proclamación de que Jesús es el Cristo, sobre esa proclamación, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amados hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que Jesús ha llevado el gobierno sobre sus hombros, pero esas llaves ahora Dios se las ha entregado a la iglesia, para que la iglesia pueda abrir puertas y pueda cerrar puertas, para que podamos, amén, abrir lo que está cerrado y lo que está cerrado abrir, para que podamos atar las cosas en el cielo y en la tierra. Mire lo que dijo el pastor Manolo en esa profecía en esta semana. Él dijo, clama, no temas. Yo le dije que yo iba a predicar el mensaje, pero la aplicación la iba a dar otro. La aplicación está en las palabras de nuestro pastor Manolo. Dice, clama, no temas, te he dado la llave. Yo te di la llave, yo te di la llave. Usen la llave. Es tiempo de sacar la llave. Es tiempo de desforrar la llave. Es tiempo de lijar al que está rebelde con la llave. Las llaves de la oración tienen que volver a abrir las puertas del infierno, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, iglesia. Gloria a Dios. Te di la llave para usarla. Despierten los dormidos, despierten los ministros dormidos, despierten mi pueblo adormecido, despierta. Es tiempo de clamar, es tiempo de clamar.
Levántame clamor en cada culto. 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 Iglesia, porque viene un nuevo tiempo, dice Jehová. Oh Santo. Perdona, Señor, perdónanos, perdónanos. Perdona a tu pueblo, perdona a tus ministros. Perdónanos, Señor. Dice, lo único que debe preocuparte de mi reino, de mi obra en la tierra, iglesia, para eso te he levantado en medio de la oscuridad. Límpiate de todo lo que te impide clamar, iglesia mía, porque voy a querer oír tu voz. Mas de ti para este tiempo te planté, iglesia mía. Límpiate de todo lo que te impide clamar, que nada impida tu clamor, iglesia mía. Sigo hacia adelante, dice, porque vas a clamar de día, vas a clamar de noche, vas a clamarme. En todo tiempo te voy a poner clamor, porque hay sobre ti, sobre tus hombros he puesto yo los tiempos de esta nación, iglesia. Yo sé, lo voy a anunciar a mi iglesia y a esta nación, que al partir de este día he puesto nuevo tiempo sobre tus hombros. Dios pone nuevo tiempo sobre la iglesia, sobre los hombros de la iglesia. Ponte en pie, amado hermano, y celebra la autoridad que Dios le da a su iglesia en estos días. Oh, gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Estamos entrando en un nuevo tiempo. Yo no planifiqué nada de esto, amados hermanos. Yo simplemente estaba obedeciendo a lo que Dios estaba poniendo en mi corazón. Pero cuando Dios puso a nuestro pastor a hablar de la llave y yo vi la conexión, Dios le entregó la llave a nuestro Señor Jesucristo, la llave de la casa de David. ¿Y qué fue lo que hizo David? David se la entregó a la iglesia. Y en ese mismo instante, en este mismo contexto, Dios nos está diciendo que nos está entregando las llaves del reino de Dios, para que podamos atar y desatar el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Amados hermanos del altar, pasen hacia el frente, pasen hacia el frente. Oh, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gloria sea su nombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pastor, déjalo reinar en tu corazón. Aleluya. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Creen ustedes que es posible, con la claridad de las profecías del Antiguo Testamento, Israel se confundiera? Wow. Con tanta claridad que Dios dio testimonio acerca de Jesús. Dale gracias a Dios que en ti no hay confusión, sino que en ti hay luz. Luz. Amén. Dios le dijo a Israel cuando lo sacó de Egipto: yo he quitado tus cargas y te he redimido, y te quité las cargas de tu esclavitud, de tu servidumbre. Eso fue lo que hizo Jesús, quitó nuestras cargas. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. El Padre puso en él, cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Por eso tenemos que llevar las cargas los unos de los otros, así como Cristo llevó las nuestras también. Damos gracias a Dios por la palabra, muy oportuna en un tiempo como este. Damos gracias a Dios. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Padre, solamente hay algo en nuestros corazones: gratitud, Señor. Gratitud. Gratitud. Cada día debiéramos de decir: gracias sean dadas a Dios
por Jesucristo. Él es el don de los dones. Por medio de ese don descendieron los demás dones. Cuando el Padre dio al Hijo, se entregó Él mismo, entregó al Espíritu Santo, entregó su vida, la eterna, la que siempre ha vivido. Nos dio su naturaleza divina, nos dio reconciliación con Él, nos dio entrada por un mismo Espíritu al Padre, nos dio un camino de acceso a Él, nos dio esperanza, quitó las actas que estaban contra nosotros, quitó la condenación, nos enriqueció con toda bendición espiritual y cosas que ojos no han oído, no han visto ojos, no han visto, ni oídos han oído. Son las cosas que Él nos ha preparado en el Hijo. Nos ha enriquecido con toda bendición espiritual en el Hijo. Gracias. Que caigan las escamas en nuestros ojos, que valoremos el don del Padre y que cada día sea Navidad para nosotros, porque Cristo ha nacido en nuestros corazones, ha resucitado en nuestros corazones y vive en nuestros corazones. Ahora, Señor, no pensamos en un pesebre donde nació, pensamos en nuestros corazones, que es el pesebre donde Cristo ha nacido y donde vive. Gracias te damos. Muchas gracias por la palabra que nos ha sostenido y nos va a alimentar y nutrir hasta el día de Cristo. Y por eternidad celebraremos lo que Dios hizo por nosotros en Jesús. Gracias por la palabra. Llévanos bien ahora en paz a nuestros hogares, no solamente a nosotros los hermanos del Bronx y los hermanos nuestros en el mundo entero, tu iglesia, donde quiera que se te adore en esta nación y en el mundo. Los hermanos van a tener que transportarse por muchos medios. Cuida tu iglesia. Hoy, oh Padre, se te ha rendido servicio y se te está rindiendo servicio de culto en el mundo entero. Eso lo hizo posible Jesucristo. Hoy, viendo eso, nos acordamos de la palabra que dice a tu amigo Abraham, hablando de Jesús, que es la simiente. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hoy, cuando se habla de Dios, no hablan de Baal, ni de Acera, ni de Júpiter, ni de Zeus, ni de Osiris, ni ninguno de los dioses, Dagón y los demás. Cuando el mundo habla de Dios, habla del Dios de Israel. Porque tú llenaste la tierra de tu conocimiento como las aguas cubren el mar. Así lo dijo el profeta. Oh Dios, cuánto nos ha enriquecido. No hay manera de decirlo. Yo no estoy orando porque hay que orar. Oh Señor, el gozo tuyo, Jesús, es nuestra fortaleza. Yo bendigo a tu pueblo en tu nombre, en tu palabra y en tu pacto. Guárdanos en tu divino amor. Presérvanos para tu reino. Pon tus ojos hacia nosotros de día y de noche. Nos diste salvación, ahora haz que perseveremos en la salvación y que demos fruto de salvación y que seamos embajadores del reino de la salvación, y que así como Cristo reine en nosotros, nosotros llevemos su reino a las naciones. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén. Dele aplauso al Señor. Y salimos cantando al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.